Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a nuestros seguidores. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos a una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Luis Alberto López Guario, su conductor, su amigo, y en esta ocasión contamos con la presencia de un gran investigador con una muy amplia y reconocida trayectoria, no solamente en nuestro querido Instituto Nacional de Antropología e Historia, sino a nivel nacional, a nivel internacional. Él es un investigador con muchos años de trayectoria y que, a pesar de que la gente piense que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia se dedica exclusivamente a cuestiones antropológicas, a cuestiones arqueológicas puras, como nos la presentan las series, los libros, las revistas. Él es un biólogo y se ha dedicado durante muchos años al estudio de la fauna, al estudio del ambiente, al estudio de la relación hombre-fauna, mucha de ella ya extinta. Y es el tema de del día de hoy, el doctor Joaquín Arroyo Cabrales, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Joaquín, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, Luis Alberto, y en especial a ti por la invitación. Es la verdad, y lo estaba comentando ahora fuera de micrófono, fue un gusto, siempre ha sido un gusto, pero recientemente el doctor Joaquín Arroyo tuvo la oportunidad de participar en un seminario y su presentación fue, podemos decirlo en palabras que pueden sonar cursis, fue maravillosa, fue excelente, todo el tiempo mantuvo la atención del público, y sobre ese tema es que decimos, vale la pena que nuestro público en general conozca esta investigación y esta capacidad de síntesis que tiene nuestro invitado de hoy. Me permito una muy breve semblanza de nuestro invitado de hoy porque, como digo, es de muy amplia y reconocida su trayectoria. Entonces, se le pidió que nos apoyara con una muy breve síntesis y sobre esto vamos a comentar para dar paso a sus palabras. Joaquín Arroyo Cabrales es profesor e investigador titular C y jefe del Laboratorio de Arqueología, maestro en Ciencias Ticula Álvarez Solórzano, otro muy gran reconocido investigador del INA. Está en la subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta sede se encuentra en la calle de Moneda número 16, en el mero centro de la capital del país, nada más a un costado del Palacio Nacional. Él es biólogo, nada más le toca gozar y pues en parte sufrir porque también el centro histórico se ha vuelto un imán para mucha gente, para vendedores, entonces tienen que ir capoteando los vendedores ambulantes. Y además es biólogo por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, nuestro querido Instituto Politécnico Nacional. O sea, Joaquín estudió, es egresado y participa en el Instituto de Antropología en dos grandes institutos nacionales creados desde aquel muy lejana década de los 30 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río. Es maestro en ciencias de museo y doctor en ciencias de zoología. Es de la Universidad de Texas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3 y es vocal titular del Consejo de Paleontología de Lina. Sobre eso quiero mencionar, antes el instituto no tenía la labor de desarrollar las labores de paleontología, pero es a partir de una modificación de nuestra ley federal de 1972. En 1986, si no recuerdo mal. Así es, y bueno, en ella apoyó mucho el ya fallecido ingeniero Joaquín García Bárcenas. Fue, yo creo que el pilar para que se lograra que el patrimonio paleontológico quedara a cargo del INA. Y me regreso al centro de adscripción de Joaquín, porque esto que ahora se le llama Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico, su antecedente es el Departamento de Prehistoria.
en la Así cual es. también tuvo su origen mi querido centro de trabajo, la Dirección de Salvamento Arqueológico, hoy Dirección de Salvamento Arqueológico. Entonces estamos hablando de que Joaquín Arroyo Cabrales, nuestro invitado de hoy, forma parte de una plantilla de investigadores, es continuador y fortalecedor de esta gran plantilla de investigadores que desde los años 60 está trabajando en este centro de trabajo, en el centro de la ciudad, pero que tiene no quiero dejar de lado grandes investigadores, pero entre ellos destacan el profesor José Luis Lorenzo, la maestra Lorena Mirambel, y el mismo Óscar Polaco, Ticul Álvarez, y el mismo Joaquín García Bárcena, que mencionó nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy, Joaquín Arroyo, tiene muchísimas, insisto, no voy a hacer extenso en esto, porque si no nos llevamos el programa, una enorme cantidad de textos y participaciones en congresos nacionales e internacionales. Insisto, es por su gran capacidad de trabajo, por su gran capacidad de análisis y por su gran capacidad de síntesis. Entonces es un gusto tenerte hoy, Joaquín, porque a partir de esos estudios que en parte las has enfocado al estudio de los mamíferos del Cuaternario en México, la reconstrucción paleoambiental, pues estudias lo que en general se le puede conocer como los estudios arqueozoológicos, que fusionan lo que es arqueología con zoología, pero no es una fusión nada más, sino es un análisis y es un intento de aprovechar todas estas formas de conocer el pasado. Sí, de hecho se han desarrollado métodos específicos para estas investigaciones. Sí, sí, originalmente es justamente ya sea arqueólogos o biólogos que nos aproximamos, digamos, al otro grupo de estudio, pero ya una vez que se forma el área de arqueozoología o zooarqueología, como también se le conoce, ya se han desarrollado una serie de técnicas específicas para obtener mayor información de estas investigaciones. Y sobre esto podemos comentar muy rápido para dar paso ya a la presentación, que, bueno, además de que en el conocimiento de la historia de la Escuela Nacional de Antropología, pues también nació en el mismo Politécnico. Así Entonces, es. tenemos muchísimas formas de conexión de lo que es la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Poli con la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, Joaquín tiene esta capacidad, porque antes se entendía, y si quieres con esto entramos en materia, se entendía que el ambiente era el escenario para el estudio del hombre. El hombre se había desarrollado y el ambiente, todo lo que era la naturaleza, la flora, la fauna, era como ese foro donde, en un teatro, que va cambiando, pero el hombre ahí se desarrollaba y resulta que ustedes vienen y nos dicen, permítanme las precisiones, pero no están así. Entonces, adelante, Joaquín, por Sí, favor. muchas gracias, Luis Alberto. Y sí, realmente lo que estamos tratando de investigar son las interacciones, ya no simplemente el cómo ese medio ambiente estaba y era donde el hombre se desarrollaba, sino había una relación de ese humano con ese medio ambiente. Entonces, se comenzaba perdón, trato de compartir de una vez, se comenzaba a tratar de entender ese ambiente, ¿sí? Entonces, bueno, yo les voy a hablar brevemente de un tema que decidimos entre Luis Alberto y yo charlar, que es la megafauna extinta del Pleistoceno. Me puse esta diapositiva en particular porque este es un tema que, como podrán ver del lado izquierdo, tengo un cartel de hace un par de años que no me acuerdo si hace un par de años, el año pasado, que se presentó un tema semejante, pero ahí sí se abarcó todo el periodo en el que ha habido presencia humana en México, desde hace 710 millones de años hasta hasta hace 11.700 años, ¿sí? Yo me voy a abarcar fundamentalmente lo que es el Pleistoceno de 2.5 millones de años hasta el presente. Nada más. Sin embargo, antes de avanzar con respecto ya a la fauna particular, la mastofauna particular que hubo en el Pleistoceno, sí quiero hacer mención de un término que frecuentemente
oímos todos, que es la gran diversidad biológica que existe en nuestro país. Esto es todos los seres vivos que constituyen, que existen en el territorio mexicano, incluida las placas continentales y las aguas nacionales. Y en ese territorio viven plantas, viven microorganismos, todos los invertebrados, viven los grandes vertebrados que ya veremos en un momento. Pero un aspecto sobresaliente de esto es que México no es solo un país con gran diversidad, sino es un país de los que se conocen como megadiversos y de los que no hay más de 12, 15 países en el mundo. Y una definición de estos países megadiversos es que son aquellos que concentran en conjunto más del 70% de especies de seres vivos en el mundo. Y en particular para México, una definición práctica es de que en el territorio nacional tenemos al menos 10% de las especies conocidas de seres vivos. Nuevamente, como seres vivos me refiero a todos estos seres, aún las bacterias, como decía, los invertebrados, los grandes vertebrados. Y eso nos crea una gran responsabilidad para que podamos mantener esta gran diversidad que tenemos en el país. Perdóname, Sí, en esta imagen, sí. si puedes regresarte, está México, está Brasil, es Perú, Perú, Chile, Colombia, no, Chile no. No son los países más hacia el área intertropical. ya, Sí, puedes ver, por ejemplo, la India, India, China, sí, Australia Australia, por el hecho de que tiene una fauna endémica muy grande que, bueno, desafortunadamente ha sido muy impactada recientemente, pero sigue teniendo una gran diversidad, ¿sí? De hecho, en este concepto entrarían países aún tan pequeños como Costa Rica, aunque no tiene claro, la misma cantidad, pero tiene una diversidad impresionante de fauna. ya, gracias, gracias. De nada. Al respecto me refería que esta diversidad no es exclusiva del presente, sino tiene todo un componente histórico que viene de hecho desde que teníamos en nuestro territorio los grandes dinosaurios, que ya de por sí es megafauna. Y bueno, cabe la mención aquí mismo. Megafauna fue un término que se comenzó a utilizar a principios de los años 1980 por Paul Martin, refiriéndose a aquellos animales que pesaban en términos americanos más de 100 libras, esto es 44 kilogramos, realmente puede irse hasta 100 kilogramos, digamos, el mínimo para considerar megafauna. Y en ese sentido sí tuvimos aquí durante lo que llamamos Mesozoico, como mencionaba, un intervalo entre 140 y 65 millones de años, grandes animales, grandes dinosaurios, y en un territorio que, como pueden ver en la diapositiva de su lado izquierdo, no sé si derecho, perdón, que ahorita sí no sabría. La de arriba, Sí, arriba donde están los dinosaurios, sí, que se ve el territorio mexicano acotado porque eran las tierras que estaban emergidas en ese momento. No es como ahora lo conocemos, más del lado derecho podemos ver más el territorio que ahora conocemos, y sin embargo, ahí mismo en esta diapositiva de la derecha, y la puse con todo propósito, es porque esta corresponde al último máximo glacial donde se formaron grandes hielos y entonces el agua bajó de nivel, en algunos casos, por ejemplo en Yucatán, más de 100 metros. Entonces parte de lo que es la placa continental estaba emergida. De hecho, por eso es que hay colegas, los colegas del Centro INA Veracruz han hallado, Giancarlo y Ana María Álvarez han hallado gonfoterios dentro del mar en las costas de Veracruz, porque realmente la placa continental estaba emergida y bien podían haber caminado estos animales por ahí. Entonces, bueno, ya desde entonces tenemos una gran diversidad y esta se ve incrementado su conocimiento durante lo que llamamos Pleistoceno, que ya mencioné, que es un intervalo entre 2.6 millones y 11.700 años. Aquí tenemos una representación artística de Sergio de la Rosa, quien es un gran ilustrador de fauna fósil, y que él preparó esta figura.
y podemos ver un mapa de México donde se ve una serie de registros de sitios paleontológicos donde ha aparecido la fauna. No solo localidades paleontológicas, sitios arqueológicos donde se ha estado estudiando la posible asociación de fauna extinta y presencia humana, ¿sí? Entonces, son esos puntitos como de color verde que están arriba de la representación artística. Ahí así está es, así la es. silueta de nuestro país. Y de hecho, si busca uno, puedes encontrar el Cedral, puedes encontrar Tlapacoya, puedes encontrar la Gruta del Oltún, más recientemente el sitio Fin del Mundo. Entonces, tenemos la cueva de San Josecito. Hay sitios, como decía, arqueológicos, pero que han proporcionado por el tipo de excavación que se realiza, sobre todo en los últimos 50 años, un registro muy puntual de esa fauna extinta. Y hay sitios paleontológicos donde se han encontrado, sobre todo durante prospecciones de superficie, restos fósiles de diferentes animales, ¿sí? Antes de que la cambies, Joaquín, también voy a aprovechar para nuestro público. Si pueden ver una silueta como sombra, abajo de esta última imagen, el margen inferior derecho, hay una silueta de un ser humano. Es para la escala, ¿no? Para la comparación con las dimensiones. Así es. Y de hecho, bueno, cabe mencionar que aquí están representados sobre todo lo que es megafauna, ¿sí? Animales de más de 50 kilogramos, pongámosle. Todo lo demás que usualmente es el componente mayor de fauna de cualquier grupo, no cabe ponerlo aquí por la escala, sería muy pequeño, no se vería. Entonces, porque en México somos muy ricos en fauna pequeña, por ejemplo, solo murciélagos y roedores tenemos más de 350 especies. Entonces, no sí, cabrían no se vería en un gráfico así, ¿no? Bueno, ya mencionaba el componente histórico que tiene que ver con esta gran megadiversidad que tenemos en el país. Hay otros aspectos que también contribuyen a esta fauna tan rica que tenemos, como el que en el país tengamos el límite de dos grandes regiones biogeográficas, la región neártica, que son animales de climas templados, y la región neotropical, los animales de climas cálidos, ¿sí? También otros aspectos que han contribuido son, por un lado, el hecho de que debemos recordar que hace más de 8 millones de años el continente sudamericano estaba aislado de lo que es Centro y Norteamérica, y es hace 8 millones de años que comienza a emerger el Istmo de Panamá, y hace 4 millones ya se llegó a cerrar ese espacio, y es a partir de que se cierra ese mismo que comienza a haber una gran migración, tanto de sur hacia el norte, con fauna endémica de Sudamérica, animales tan interesantes como los perezosos terrestres, que ya veremos unas figuras, como fauna del norte, en este caso justamente los proboscidios, los carnívoros, por ejemplo, y cabe la pena mencionar que también migraron grupos que eran exclusivos de Norteamérica, por ejemplo, incluyendo México, como los caballos y los camélidos, Esos grupos migraron a Sudamérica y migraron al viejo mundo. Sí, Luis. Perdóname, para nuestro público, cuando te refieres a proboscidios, ¿es un tipo de fauna específica? ¿Nos lo podrías decir en pocas palabras? Sí, cómo no. Sí, los proboscidios es parte de esa megafauna y son los conocidos como paquidermos. Y me refiero como un grupo en general, podría decir mamuts, pero ahora mismo vamos a ver, en un momento vemos los tres grandes grupos que tuvimos en el Pleistoceno dentro de estos proboscidios o paquidermos, ¿sí? Bueno, otros aspectos que contribuyen justo el ingreso del humano, que algunas hipótesis mencionan que ese humano venía siguiendo la misma fauna que venía migrando. El máximo glacial que, como mencionaba, causó que la fauna pudiera distribuirse en otros espacios adicionales al actual. Y bueno, ya más recientemente ya en el Océano, intercambio transoceánico, y en lo que ahora se ha dado a llamar como antropoceno, pues las grandes modificaciones que estamos el humano provocando, ¿sí? Ahora muy brevemente quiero nada más mostrarles algunos
animales de talla muy grande que existieron en lo que conocemos como Cenozoico. Esto tiene que ver desde la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de hasta hace 11.700 años. Solamente para una vista muy rápida, los varanos, que aún hay algunos especies relictas de estos animales en Asia, los había más distribuidos en todo el mundo. Los grandes cocodrilos, que también ahora tenemos, pero hubo animales de mucho mayor talla, y aún las grandes serpientes, ¿sí? Siempre hemos visto estas películas tipo Anaconda, donde ve uno animales que son, bueno, son mecánicos, pero realmente sí hubo animales de esa talla. Ya se extinguieron, pero bueno, tuvieron lugar aquí en el planeta. Con respecto a las serpientes, es interesante que, al igual que con los murciélagos, hay un temor de la gente por estos animales. No se entienden, y pues cualquier animal que ven lo tratan de matar cuando pueden ser muy útiles, ¿no? Pero bueno, tortugas, también hubo grandes tortugas. En México tenemos algunos de representantes, sobre todo tortugas terrestres, género Gopherus y testudo, que hay algunas especies fósiles. Por supuesto, aves, también tuvimos algunas aves muy grandes. En México, esta ave que está detrás del humano, aquí representado la ave de miedo, no estuvo representada, pero sí tuvimos, por ejemplo, cóndores de talla mucho mayor al cóndor californiano, que aún existe. Tuvimos animales emparentados no con la avestruz, con el ñandú. Sin embargo, sí, en México no tuvimos estos grandes aves. Y bueno, llegaríamos a los mamíferos, que es el tema fundamental de mis investigaciones, y donde estudiamos todos estos animales que tienen pelos y alimentan a las crías con leche materna, ¿sí? Entonces, en el curso de los últimos 65 millones de años, ha habido una serie de mamíferos de gran talla, mamíferos terrestres, porque bueno, el mayor mamífero conocido y que aún afortunadamente todavía existe es la ballena azul, en la que solamente algunos grandes dinosaurios estarían compitiendo en tamaño y en peso, ¿sí? Pero aquí de manera terrestre sí tuvimos algunos grupos, sobre todo, como mencionaba, los paquidermos, que ahora veremos van de representantes, los perezosos de aquí del lado izquierdo, aún rinocerontes, que en México tuvimos rinocerontes, ¿sí? Sin embargo, el mayor mamífero que tuvimos fueron los paracetáterios, animales de gran talla que vivieron hace unos 30, 20 millones de años. En México no tenemos evidencia de estos animales. Sí, más hacia el norte, por ejemplo, en el estado de Nebraska, hay un depósito muy interesante, que estaban más bien emparentados con rinocerontes. Sí, porque estos no tienen pelo. No, sí tenían, a semejanza de los elefantes, ¿eh? Acuérdate que corto, los elefantes, sí, es muy raro, muy escaso. De hecho, ahora veremos, bueno, otro grupo, ahorita pasamos a los paquidermos, pero otro grupo que también, en el que también hubo grandes representantes, que aún tenemos en México animales emparentados, como son los manatís, pero son este Hydrodamales gigas, que es la vaca de Steller, un animal que aún en tiempos humanos se llegó a conocer, un manatí de talla enorme, pero que desafortunadamente ahí sí el humano contribuyó fuertemente a que se terminara la población, porque a semejanza de los manatís, eran animales muy dóciles que no temían al humano, y pues cuando se daban cuenta del impacto que les causaba ya era muy tarde, ¿no? Y también los aprovechaban, ¿no? Sí, grasa, sí, por supuesto. Alimento y grasa, ¿no? Sí, por supuesto. No digo que haya estado, digamos, erróneo, finalmente tenían que vivir de algo, pero fue tan grande el aprovechamiento que se acabaron con la especie. Sí. De hecho, sí se considera extinta. Y bueno, llegamos a los grandes herbívoros que hubo en México, y en particular quizás el herbívoro más representativo que tuvimos fue los mamuts, sobre todo por el hecho de que cuando está uno realizando algún trabajo de construcción, algún recorrido, el hallar un hueso de mamut siempre va a impresionar a quien lo halle,
son huesos o molares de gran talla, mientras que quizás sí hallaban huesos o molares de otros animales, caballos, camellos, bisontes, pero la gente pudiera pensar que era de algún animal reciente, vacas, toros, caballos recientes. Pero los huesos de mamut y otros paquidermos que ahora veremos realmente sobresalen, es muy obvio, y es cuando en general la gente reporta la presencia de estos animales. Si me permites un comentario, Joaquín, sobre eso también para nuestro público, ha habido todo, no sé si lo vas a abordar más adelante, pero si no me permito el comentario y lo desarrollamos más adelante, pero es también este tipo de restos. Bueno, primero vamos a aclarar, todos estos animales que ha estado mencionando Joaquín, todos han sido estudiados a través de estas evidencias, de estos fragmentos de la historia, restos óseos o huellas que se han encontrado en diversos estudios arqueológicos que son encabezados en gran medida por nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia y que han sido alterados por diversas razones, por diversos factores. Esa es una. Y la otra, que en particular lo que se refiere a los mamuts, a los mastodontes, en mucho llevó a crear la leyenda de los grandes seres humanos de gran talla. Si se encontraban un hueso, pues es que eran restos de seres que nos habían cedido y que aquí habían existido. Y pues todavía en el periodo virreinal, pues algunos cronistas lo llegan a manifestar, que había habido seres de gran tamaño en nuestro país. Pero este es un comentario relacionado con esto, porque como bien dice nuestro invitado de hoy, es a lo largo del país, y él no va a abundar sobre ello, a lo largo del país se han encontrado restos de estos que les llaman herbívoros, mamíferos de gran talla, que poblaron nuestro país. Podríamos ir alrededor de unos 12,000 antes de Cristo, 10,000, 12,000 antes de Cristo. Así es, de hecho sería quizás el límite, los 12,000 antes de Cristo, digamos 10,000 antes del presente. Y bueno, como bien dices, si estos animales no es que, aunque su estudio ya más sistemático se inicia desde fines del siglo XIX, ya desde antes, desde la presencia de los colonizadores españoles en México y el comienzo del interés en conocer que había tanto con las etnias como con que había los materiales naturales, que hubo la insinuación de la presencia de restos de estos animales asumidos como humanos gigantes. De hecho, nuestro colega amigo Leonardo López Luján el año pasado en Arqueología Mexicana presentó un artículo muy interesante sobre este aspecto en particular, lo que se conocía previo a la independencia de estos animales. De hecho, por ahí había nuestro amigo polaco preparó alguna vez una figura de Hernán Cortés parado junto con un fémur de uno de estos animales, porque se asume que en algún momento se llevaron restos de estos animales a España. Desafortunadamente nunca se ha podido hallar esa evidencia real, ¿sí? Pero sí, esto se conoce. De hecho, ese mismo hecho que en su momento le dieron el nombre Quinametsin a estos gigantes, nos llevó a que se promoviera para el Museo del Mamut que se preparó en Santa Lucía, donde se encuentra actualmente el AIFA, se le llama Museo Paleontológico de Santa Lucía, Quinametsin, por eso mismo, o sea, porque es un nombre nativo, ¿sí? Y que se refiere a estos huesos de gigante que al final se ha visto que se refería a estos grandes paquidermos, animales tan grandes que pudieran medir hasta más de 4,5 metros de altura, pesar hasta los grandes machos 10 toneladas, que tenían estos grandes dientes que se extendían y que mal llamamos colmillos, ¿sí? Nosotros los conocemos como defensas porque son los dientes incisivos los que se encuentran al frente en nuestra dentición se refiere, son esos dientes, entonces son los que se han alargado, por eso tratamos de definirlos como defensas. Y pueden haber, de hecho, aquí uno de los molares de estos animales
Estas dos fotos proceden de un sitio que tratamos justamente hace una semana en San Miguel Tocuila, cerca de Texcoco, Estado de México. Otros animales que acompañaban a estos grandes mamuts y que, bueno, los puede hallar uno asociados con mamuts desde el centro del país hacia el norte, siguiendo todo lo que sería el altiplano mexicano y que en su momento ya no era el matorral xerófilo que ahora conocemos, sino era más bien pastizales, fueron los camélidos, ¿sí? Los camellos, las llamas, animales que, como mencionaba, es un momento, se originan en el sur de Estados Unidos, norte de México. Hay una gran diversidad durante el Mioceno, hace unos 30, 25 millones de años. Y bueno, desde entonces hasta fines del Pleistoceno comienza a perderse esa gran diversidad. Muchos animales migran hacia el continente, hacia Eurasia, justamente a través del estrecho de Bering, así como llegaron el humano y otros grupos por el estrecho de Bering, también pasaron de aquí para allá caballos, camellos. Y cuando se forma el istmo de Panamá, pasaron también las llamas, que también son un camélido y que también tuvimos en el Pleistoceno aquí. A fines de Pleistoceno se acaba este grupo, ya no lo tenemos de manera nativa en México. Otros grupos que también acompañan al mamut, generalmente los hay uno, fueron los bisontes de distintas tallas, de los que se asume que puede haber 2 o hasta 3 especies, todavía se está investigando esto, pero sí es claro que hubo esta presencia. De hecho tenemos colegas, por ejemplo, de la Universidad del Mar, el doctor Eduardo Jiménez Hidalgo, que lo registró tan al sur como Oaxaca, ¿sí? Entonces, se tiene una serie de registros para todo el país. Y claro está los caballos, que como mencionaba, son también animales originarios del continente de Norteamérica en realidad, y de los que menos para esta temporalidad que hablamos, Pleistoceno, conocemos 3 diferentes especies. Todavía hay también mucha discusión cuáles son esas 3 especies. Tenemos un caballo de gran talla, que por cierto el nombre latino es Equus mexicanus. Tenemos un caballo de talla mediana y uno más pequeño, algunos de estos emparentados con las cebras, que son también del mismo grupo de los équidos, ¿sí? Aquí, si me permites un momento, sí, cómo no. estamos llegando a la mitad del programa así de rápido. Ajá. Y aprovecho este señalamiento que estás haciendo, porque para el gran conocimiento que se tiene, digamos, el conocimiento general que se tiene es, el caballo llegó con los españoles y resulta que el caballo era visto como parte, así decían las crónicas, que era visto por las personas, podríamos decir, los pueblos originarios de nuestro país, que decían que era un solo ser, el que lo cabalgaba y el caballo, cuando resulta que aquí ya en nuestro país había habido, pero estos desaparecieron con el paso de los años, y es que se vuelven a poblar y viene un tipo de equino, un tipo de caballo especial. Le recordamos a nuestros escuchas, a nuestros seguidores, que el tema de esta ocasión, en la que contamos con la presencia de nuestro invitado estrella, el doctor Joaquín Arroyo Cabrales, él nos está platicando sobre la fauna extinta del Pleistoceno y en particular de nuestro país. Entonces, toda esta fauna, y aquí tienes unos ejemplos que son estudiados a través de los restos, y lo que puedo ver al costado izquierdo de tu imagen son los molares. Así es. Molares de caballo, por ejemplo, que era lo que mencionaba. Si la gente ve estos molares en una excavación, pudiera considerar que son molares de caballos recientes. La dentición es muy semejante. Sí hay diferencias ya, digamos, para un especialista, pero en general los van a considerar. Ese es el tipo de evidencia que generalmente hallamos. Pueden ver del lado derecho también, por ejemplo, parte de los cuernos de un bisonte y parte de molares. En muchos casos son elementos aislados, pero que con el estudio puede uno determinar de qué se trata. Y nada más una breve anécdota. Justo cuando trabajábamos Tocuila y tuvimos un programa de radio para presentar esto,
una señora llamó después de la presentación de que por qué éramos tan mentirosos mencionando que en México había habido camellos, que todos sabían que el camello venía de Asia. Y Así es. por más que le tratamos de explicar, pues no hubo manera que entendiera que no estábamos mintiendo, ¿no? Que eran diferentes No, tempos. y hay otro que se maneja como parte del conocimiento cotidiano, y que está presente en las películas antiguas y películas recientes, el ser humano convivió con los dinosaurios. Así es. Digo, no nada más por los Picapiedra, que es una muy hermosa serie animada de los años 60, sino en la película de Germán Valdés, El Bello Durmiente, es Germán Valdés y su carnal Marcelo peleándose con dinosaurios, y ahora con toda la saga de Parque Jurásico, bueno, el hombre sí convivió con los dinosaurios, ese es un hecho. Entonces viene un señor llamado Joaquín Arroyo y nos dice, no, pues esto no es así porque no, ni se conocieron, pues entonces tú nos estás mintiendo, Joaquín, por favor, ¿no? Exactamente, sí. Y resulta que tú tienes las pruebas con materiales, ¿no? Bueno. Adelante. Bueno, un grupo muy interesante y que todavía tenemos afortunadamente una especie todavía viva, que ya muy presionada por el humano, son los berrendos. Y pueden ver una fotografía de un berrendo actual del lado izquierdo. Este grupo de antilocápridos exclusivo del continente americano, de hecho de Norteamérica, ocupaba quizás el mismo nicho que las gacelas en África, o sea, animales muy rápidos, de patas muy largas, muy ligeros, y que se distribuían justamente en todos esos pastizales. En México tuvimos al menos 6 distintos tipos de estos animales en diferentes momentos del Pleistoceno, desde animales como el actual, animales más grandes que de hecho tenían hasta 4 o 6 de estas astas, que son astas que solamente tienen una pequeña ramificación, no se ramifican más como los de venados, hasta unos muy pequeñitos como este que tenemos aquí. Y bueno, a la par de todos los megaherbívoros, también había el gran depredador de ellos, los mega carnívoros que habitaron el continente norteamericano, y en particular en México, al menos estos dos animales los tenemos representados, tanto el león americano como el felino tigre dientes de sable, o tigre dientes de sable, animales muy poderosos que tenemos representados en diferentes depósitos en el país, no tan abundantes porque en general los carnívoros, siendo el depredador en el pico de una pirámide alimentaria, son menos en número, pero sí los tenemos representados. Quizás el que hay más de los grandes depredadores mejor representado, perdón, es este animal emparentado con los lobos actuales, pero de mayor talla, el lobo pleistocénico, que en algunos lados le dicen el lobo horrible, se llama en inglés dire wolf, y que está representado en gran parte del país, ¿sí? Y seguro que cazaban semejante a los lobos actuales en manadas. Un animal que por su tamaño debió causar, sí, quizás pánico, era este gran oso de cara corta, que lo tenemos, por ejemplo, en Cedral San Luis Potosí lo hubo, en Valsequillo también lo hubo. Animales muy grandes que al principio se consideraba que era un carnívoro extremo, ¿sí? Sin embargo, más recientemente, y de hecho nosotros hemos contribuido a ello, parece que son animales más bien carroñeros, ¿sí? Que se dedicaban más a alimentarse de otros animales ya muertos. Sí. Y bueno, otro grupo que este sí, todos los anteriores son más bien animales que se movieron del norte a sur, ¿sí? Cuando se dan todos los grandes movimientos en el Pleistoceno, aún desde el Plioceno. Pero estos grupos que ahora vamos a ver son animales que evolucionaron en el sur del continente, en Sudamérica, y que es hasta que en 4 millones de años se cierra el istmo de Panamá, que aparecen en Norteamérica, como fueron estos grandes animales emparentados con el armadillo, y que de hecho actualmente se consideran parte del grupo
taxonómico de los armadillos, que son los gliptodontes, ¿sí? Que en algún momento los han definido como pueden ver el del lado izquierdo, como un caparazón de un tamaño de un bocho, ¿sí? Sí, seguramente hubo animales muy grandes de este tamaño. En México tuvimos ligeramente de menor talla, pero animales muy interesantes que justo ocuparían el papel de estos armadillos. También otros animales que habitaron ya no necesariamente los pastizales como fue todos los anteriores, sino ya comenzaban más bien a habitar en las zonas boscosas, ya sea bosques templados o bosques tropicales, fueron otros paquidermos. Ya ves que me refería a otros paquidermos. Aquí del lado izquierdo tenemos un paquidermo que conocemos como mastodonte norteño, un animal de menor talla que el mamut y que se ha hallado más bien en el noreste del país. Pueden ver abajo aquí una figura con el mamut en medio, animal con poco pelo, el mastodonte que sí tenía más pelo que los mamut. Y del lado derecho tenemos un gonfoterio, que es otro grupo también de paquidermos que también habitaron el periodo que estamos tratando y que se caracteriza sobre todo por las defensas rectas. Pueden ver esta defensa recta de los gonfoterios, a diferencia de las defensas curviadas de mamuts y mastodontes, ¿sí? Lo que pasa es que el gonfoterio en el sureste y sur del país, incluyendo Guerrero hacia el sur, le han dado por llamar mastodonte. Entonces ahí se llega a confundir, pero en realidad son gonfoterios, ya que los estudia uno. Gonfoterios de diferente edad, porque finalmente este grupo sí llegó más anteriormente que el mamut y mastodonte a México, ¿sí? Vale la pena señalar aquí del lado derecho puse un gráfico con el tipo de molar. Ya vimos hace un rato el tipo de molar de los mamuts con estas placas que formaban el molar. De hecho, en algún momento en Tocuila nos decían que por qué alguien con tenis había pisado ahí, y no, era el molar de un individuo. Contra los molares que tienen cúspides de los otros dos grupos, ¿sí? Y en el caso de los gonfoterios, tienen cúspides accesorias que unen las cúspides principales, ¿sí? Estos dos animales más pequeños, como dije, ocupaban más bien bosques, el mastodonte bosque templado, los gonfoterios bosques tropicales. Y cabe mencionar aquí mismo el mamut que tuvimos en México, el mamut colombino, no tenía escaso pelo, no tanto como el elefante actual, pero sí escaso. Y el mamut más conocido, que es el mamut lanudo, de menor talla, probablemente de talla de este mastodonte, ese ya no alcanzó a llegar al sur de Estados Unidos. Ese entró muy tarde por el istmo por el estrecho de Bering durante la última glaciación, y solamente se alcanza a mover al norte de Estados Unidos, que es el mamut más conocido, ¿no? Así es, en las películas, en el los famoso libros. Manny. Sí. Exactamente, el de las películas de la era del hielo, pues también es el que aparece. Oye, más o menos como cuánto se calcula que comían para su supervivencia. Estos animales, al menos del mamut, se ha calculado que se alimentaban de unos 200 kilos de pasto diario. Y pastos que debieron ser mucho más alimenticios que los actuales, porque eran pastos asociados con climas fríos, ¿sí? Que bueno, cuando comienza la deglaciación, comienzan esos pastos a retirarse, y es una de las posibles causas que estos animales haya terminado su ciclo de vida. Ahora vemos también la parte de las extinciones muy rápido. Sí. Bueno, este es otro grupo muy interesante y que debió ser muy impresionante verlos vivos. Son los perezosos terrestres, emparentados con los perezosos que todavía existen en Centroamérica y Sudamérica, animales de bosques tropicales que se mueven, que son arborícolas. Sin embargo, estos animales, por la talla que alcanzaron, y hubo algunos, como aquí vemos el Edemotherium, que alcanzaron una talla de hasta 3 metros, 3 metros y medio. De hecho, ahora mismo en el Museo de Historia Natural hay en exhibición una réplica de tamaño natural de uno de estos animales. Pues eran animales muy poderosos, herbívoros sí, pero que bueno, para un carnívoro resultaban
también peligrosos por estas grandes garras que les servían a ellos para cuestiones alimentarias, pero también para defenderse, ¿sí? De los posibles depredadores. Y es interesante señalar que en los últimos 10 años, con la investigación en cenotes de diferentes instituciones, incluyendo el INAH, han aparecido varios grupos nuevos, géneros y especies nuevas de estos animales que no se conocían hasta esos 10 años y que permite reconocer a la península de Yucatán como un sitio muy importante. Finalmente, otro de los grupos en la zona de bosques templados también importante fueron los bueyes almizcleros. Bueyes que actualmente quizás la gente ha visto videos de estos animales hacia la zona del Ártico, en el norte de Yukon, Alaska, pero que tuvimos también aquí en México, hacia el norte del país. Aquí pueden ver una representación de este animal. Quise poner esta diapositiva sobre todo porque, como decía, los carnívoros no es un grupo que sea muy abundante en las excavaciones, pero hay sitios especiales donde sí ha aparecido, y uno de ellos, por ejemplo, es Cedral, donde hay una buena representación de carnívoros, probablemente porque estaba el manantial a donde llegaban a beber. Y otro de estos son los cenotes, en particular esta es de Hoyo Negro, cenote cercano a Tulum, y en el que se han hallado una serie de carnívoros, y cabe señalar la presencia de este grupo, que son una serie de osos, que para mucha gente sería una sorpresa y que fue para los investigadores hace unos 20 años que comenzaron a hallarse en los depósitos. La presencia de osos en la península de Yucatán era sorprendente. Ahora entendemos más que estos osos están asociados con osos, y pueden ver aquí un gráfico del lado izquierdo abajo, con osos de cara chata que se distribuyeron hasta Sudamérica, que tuvimos también en la zona de pastizales en México, y que en Sudamérica hubo diferentes especies, y una de ellas pareciera que una vez que la especie apareció en Sudamérica, comienza a migrar justo antes de la terminación del Pleistoceno hacia el norte, y bueno, en Yucatán se quedan restos de estos animales, así como de un lobo sudamericano también que parece que migró y que también tenemos en Hoyo Negro, ¿sí? Hay otros restos de felinos dientes de sable, de ocelotes, tenemos pumas, tenemos cuatís, ocelotes, recientemente apareció de hecho un zorrillo. Ya para finalizar esta visión de la megafauna, en México tenemos animales muy asociados a cuerpos de agua, como pueden ser los tapires, tanto la especie actual como una especie de mayor talla que también vivió en México, y pueden ver aquí un mapa con algunos de los registros de estos animales en zonas que actualmente no lo hay. Actualmente tenemos hacia el sureste del país, pero en el Pleistoceno sí lo llegamos a tener, por ejemplo, hasta Sonora, ¿sí? Hubo en Coahuila, Nuevo León, en Zacatecas, ya apareció en San Luis. Y bueno, también tenemos los carpinchos, estos grandes roedores emparentados con los tepezcuincles y emparentados con los capíbaras de Sudamérica, que también habitaron México. Estos animales que llegaron hasta el sur de Estados Unidos a fines de Pleistoceno, también los géneros endémicos que había aquí se extinguen, y bueno, ya queda de Costa Rica hacia el sur, ¿sí? Y quizás ya para terminar esta visión general de la megafauna, tenemos este animal muy interesante, muy raro, que se ha hallado en México. De hecho, el estimado Oscar Polaco con una querida colega, Fabiola Guzmán, lo registraron primero de Michoacán, y posteriormente hallamos que ya teníamos elementos de estos animales de Veracruz, pero no conocíamos a qué constituían, y son grupo que llamamos toxodontes, que ligeramente mayores que las vacas, pero de talla muy corpulenta, que en Sudamérica especiaron de manera amplia. De hecho, hubo al menos 2 especies de talla muy grande, hasta esta como el Mixotoxoda, pero que este es el único grupo que llegó a
a México y bueno, ya más recientemente ya hay un registro del sur de Texas. Se parece al hipopótamo. Sí, 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 también, pero no están asociados con ellos, están asociados más con los bóvidos. Y bueno, muy rápidamente nada más para mencionar, aparte de los estudios taxonómicos que tienen que ver con la identificación de estos animales y los estudios tafonómicos que, como mencionaba Luis Alberto, se están realizando para saber qué ha sucedido con el hueso de estos animales desde que estaba en un animal vivo hasta que lo tenemos después de una excavación en la mano. Están haciendo otros estudios, por ejemplo, conocer de qué se alimentaban y aunque sea de manera gruesa, saber si eran animales pacedores, o sea, que se alimentaban exclusivamente de pastos, como el bisonte, ramoneadores como el tapir, que se alimentaban simplemente de hojas de arbustos y árboles, o animales que probablemente se alimentaban o más de pastos y algunas hojas, o al revés, más de hojas y algunos pastos, pero en los que están incluidos todo el grupo que tenemos bien representado aquí en Cuenca de Meco, en el centro del país, los paquidermos, los caballos, los camellos, aún los perezosos y los gliptodontes. Ya para terminar, mencionaría un poco con respecto a las extinciones, sobre todo porque justamente hablando de megafauna, es este grupo el que al que mayor impacto sufrió cuando se dan este fenómeno a fines del Pleistoceno, hace unos 11.700 años. Esta es una tabla de Barnowski y Koch de 2006, y en la que yo introduje aquí el dato para México. Pueden ver que es muy semejante, lo cual nos sorprende con Norteamérica. Norteamérica. Pero pueden ver la cantidad de animales que se extinguieron en Sudamérica. Y bueno, menos lo hubo en Australia, también hubo. Interesante, no hubo tanto en África, y en Eurasia sí hubo cierto número de extinciones. Esta tabla que tengo aquí en medio tiene que ver con una propuesta que un colega mexicano, Rodolfo Dirso, y sus colaboradores presentó hace unos años. Él es un ecólogo muy destacado y que habla sobre los procesos de defaunación, más que los procesos de extinción de defaunación, como las diferentes faunas, de acuerdo a su talla, han ido desapareciendo. Y bueno, es claro que las tallas mayores son las que más han desaparecido, o sea, nos estamos moviendo en tiempo de la derecha hacia la izquierda en este gráfico. Y bueno, hay otros ya de tamaño mediano que también han comenzado a sufrir, y son los más pequeños los que han podido sobrevivir, y de hecho en algunos casos, sobre todo la fauna invasiva, como son la rata doméstica, el ratón doméstico, en algunos casos las poblaciones aumentan grandemente, ¿sí? De hecho eso lo conocen como ratización. Entonces, bueno, es este mismo gráfico ya de tamaño mayor para mostrarlo, ¿sí? Y bueno, una tabla mostrando cómo pudo verse América del Norte hace unos 14.000 años con toda esta megafauna, pueden verlo. Y esta otra es impactante porque finalmente, después de que se termina el Pleistoceno hace unos 9.000 años, pueden ver cómo queda simplemente los animales de talla pues muy menor y mediana, ¿sí? Ya toda la gran megafauna se extinguió para ese momento. Ay, perdón. Con respecto a esas extinciones y a cómo murieron los animales, bueno, hay una serie de hipótesis que se han venido manejando. De hecho, ha habido hasta eventos muy grandes donde se ha tratado de analizar esto. De todos modos, sigue habiendo dos grandes grupos a cuales referirse. Las extinciones, digamos, naturales, que tienen que ver con cambios geológicos o biológicos, que tienen que ver con el cambio climático que pudo haber, que con la presencia aún de enfermedades, como pueden ver este gráfico que apareció el año pasado de Zimbabue, donde murieron más de 300 elefantes, parece que por un aspecto de unas algas, de haberse tomado agua de un depósito con algas venenosas, que es una cuestión de entrada natural, ¿no? O aún la presencia de meteoritos, que también en los últimos años se ha mencionado, a semejanza de lo que ocurrió a fines del Mesozoico, cuando desaparecen los dinosaurios.
o cuestiones ya que tienen que ver con la presencia humana, como que el humano ya sea que aprovechara a manera de carroñeo animales que quedaban atorados en las orillas de los lagos, y aquí en Cuenca de México pudo haber sido obvio, o alterando su hábitat. Este gráfico aquí en medio lo puse porque tiene que ver con algo que mostré anteriormente, pero este es una población actual de Sonora, y lo que conocemos para Sonora en el registro fósil, pueden ver cómo se ha perdido una gran cantidad de esa megafauna, ¿sí? Y bueno, un último aspecto es que estos estudios nos llevan a la reconstrucción de los paleoambientes para conocer cuál eran los vegetales, los animales que existían en ese paisaje, y cómo se relacionaban esos animales con los humanos, cómo la vegetación también impactaba con el humano, y bueno, cómo aproximaba el humano esa relación con la fauna. ¿Sí? Esta es otra vez una reconstrucción de Sergio de la Rosa para mostrar cómo pudo verse aquí en Cuenca de México hace 12, 14 mil años. Ya para finalizar muy brevemente, quiero mencionar sobre el objeto principal de la investigación, y que ya Luis Alberto indicó, que son los fósiles, sobre todo porque este es, como aquí se dice, es un patrimonio, pero es un patrimonio mixto. Por un lado es un patrimonio natural, ya que nos permite conocer qué hubo aquí en el pasado, ¿sí? Qué fauna existió, pero también tiene que ver con la cultura, porque finalmente nos permite saber qué hay en lo que fue o lo que es actualmente el territorio mexicano, darle la importancia que tiene para esa reconstrucción paleoambiental, para conocer las interacciones que el humano y los animales o los vegetales tuvieron en el pasado. Entonces, se ha considerado que es un patrimonio mixto, y de hecho ya hay algunas zonas en el país que se han declarado zonas de reservas de patrimonio mixto. Y bueno, con respecto al patrimonio paleontológico, es al que me he referido, es importante mencionar que ha sido desde 1986, como lo indicó Alberto, que se comenzó a crear todo el cuerpo de leyes, de reglamentos que se requieren para la protección de este patrimonio por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en particular por el órgano consultivo que es el Consejo de Paleontología, y que está constituido por investigadores de diferentes instituciones, de diferentes disciplinas asociadas con la paleontología, y que ha permitido tener ya todo un cuerpo que nos permite poder tomar decisiones sobre estos aspectos, cómo se está definido ese patrimonio, estudiarlo, inventariarlo, catalogarlo, conservarlo, y justamente darle su valor cultural y científico. Finalmente, bueno, la idea al final es que este patrimonio sea conocido y sea apreciado por todos los mexicanos, y no solo eso, sea protegido, ¿sí? Porque finalmente podemos estar los investigadores de las instituciones académicas, incluyendo el INA, la UNAM, estudiando y bueno, tratando de proteger estos materiales, pero el país es tan rico en este tipo de patrimonio, como es en el patrimonio histórico y arqueológico, que debemos ser todo el público en general los que podamos proteger, ¿sí? Y bueno, estar atentos a que lo que se realice sea bajo las normas establecidas para ello. Entonces, como aquí lo dije, este es un patrimonio que, aunque podrán referirlo como rocas, porque cuando ya está muy fosilizado, dado que es una mineralización, sí parece una roca, está muy pesado, pero es un patrimonio vulnerable e irrecuperable, ¿sí? Y bueno, los dejo nuevamente con la vista de esta megafauna de fines del Pleistoceno. Nuevamente es el gráfico que Sergio de la Rosa presentó. Pues les agradezco a todos su atención a esta charla. Joaquín, varios de los temas que habíamos planteado los desarrollaste de una forma muy extensa en cuestiones de tiempo para la radio, para TV, pues siempre nos queda corto, sobre todo cuando es una forma de presentación
tan rica como lo que nos has hecho a lo largo de esto, que pues parece que fueron unos pocos minutos y pues llevamos una hora Sí, en el micrófono. Por eso vuelvo a decir muchísimas gracias, Joaquín, porque a través de tu plática nos has mostrado no solamente lo que es la relevancia, no solamente el conocimiento de la fauna que en parte ha sido extinta, en parte como de los procesos naturales, una extinción natural pues es parte del proceso del mundo, de nuestra así naturaleza, es. de fortalecerse, de curarse, a diferencia de las extinciones que provoca el mayor depredador que ha poblado nuestro planeta. Esa es una concepción personal, no lo has dicho tú, no estoy diciendo que el resto del mundo la comparta, pero el mayor depredador pues ha sido el hombre. Entonces, como parte de esto, no solamente es entender a la naturaleza, no como ese escenario, si me permite regresar a lo que mencionaba al principio, no solo es un escenario, es parte de la vida del ser humano, es parte de la vida de todos los seres que poblamos este planeta, y en ese sentido es entenderla, respetarla, y en este caso, como lo que nos has presentado, es protegerlo a través de esas evidencias de vida. Este patrimonio que tú dices tiene esa doble característica, es patrimonio natural, pero también es patrimonio cultural, es parte de lo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de sus especialistas, a través de todos sus trabajadores, pues le estamos pidiendo a la sociedad que colabore para el conocimiento, porque es parte de todos, es parte de nuestra herencia, el entender no solamente las grandes pirámides o los grandes monumentos históricos, sino también esta evidencia que, como dices, puede ver, son piedras, pero al final de cuentas es muy endeble, por esa misma, que no es tan relevante, no es tan obvio como puede ser una gran pirámide. Entonces es muy endeble ese tipo de evidencias, y pues estamos enfocados a ello también, a estudiarlo. Ya nos respondiste cómo se pueden estudiar para alguien de nuestro público, ojalá haya alguien interesado. ¿Dónde se puede estudiar? ¿Cómo se puede llegar a ser un profesionista como tú en estos ámbitos de la labor de investigación científica? Pues mira, en general, para paleontología no tenemos aquí en el país, al menos en escuelas públicas, de las instituciones académicas públicas, una carrera como tal. Más bien se aproxima uno ya sea desde el área de biología, como yo lo hice, o desde el área de geología, y ya sobre todo a nivel de posgrado es donde se va especializando. Sí lo hace uno desde la licenciatura, finalmente participamos profesores de esta área con estudiantes de licenciatura, pero es ya en maestría y doctorado, por supuesto, donde realmente se especializa. También a partir de arqueología, y bueno, de hecho hemos estado preparando varios chicos de la ENA, quienes se han interesado en estos estudios. De hecho, han participado con nosotros en diferentes temporadas de excavación en diferentes depósitos, y hay algunos que han logrado especializarse, y yo diría que son paleontólogos, aunque digamos sean arqueólogos de título, pero son gente que ya se ha especializado más hacia estos aspectos. Fuera del país hay algunos lugares donde se puede estudiar. Argentina, por ejemplo, es donde tienen algunas de las escuelas más avanzadas. En España, de hecho, en el mismo Estados Unidos no hay escuelas especializadas en paleontología. Se aproximan nuevamente desde estas áreas de biología y geología. Y como dices, qué bueno que más chicos se interesen. Durante el curso de los años en diferentes excavaciones se ha dado oportunidad de que haya chicos participando, y no ha faltado ya 2 o 3 de ellos que han entrado, por ejemplo, a la ENA, o que han entrado en escuelas de biología, y que bueno, eso es lo que quisiera uno que sucediera siempre, ¿no? Así es, más personas interesadas. Y con ese objetivo es que nuestra querida producción de Radio INA se interesó y dijo, pues que venga Joaquín para que nos platique acerca de qué pasó con la megafauna, qué pasó con los animales. Cayó un meteorito, vinieron extraterrestres, Exacto. sí convivieron los dinosaurios con los seres humanos, para que alguien tan conocedor como tú nos platique, que la gente se involucre. Un par de comentarios finales.
ahora que mencionaste Argentina, pues recientemente en estos días salió una nota publicada en los medios de comunicación. Localizaron los restos de un megaraptor de 70 millones de años y que tenía unas uñas en forma de navaja, y fue precisamente allá en Argentina donde fue localizado. O sea, hay mucho todavía por descubrir, hay mucho todavía por entender, mucho todavía por hacer, y para eso, si gustas, te agradecería a nombre de Radina que nos dieras, a nombre de Lina, que nos dieras un mensaje, la gente en general, Sí. ¿qué puede hacer para colaborar, para proteger este patrimonio que se ve muy, muy rígido, muy fuerte, pero es tan endeble, tan perecedero? Así es, sí lo es. Algo que acostumbramos siempre en las charlas, en pláticas informales con la gente, cuando va uno a atender denuncias de huesos fósiles o excavaciones ya sistemáticas, siempre que hablamos con ellos, algo que insistimos es la importancia de cuando realicen hallazgos, porque muchos de estos hallazgos, como mencioné muy al principio, son fortuitos durante la construcción de vivienda, la construcción de industrias, durante el estar preparando la tierra para cultivos, qué sé yo. Cuando se halle esto, que de preferencia den a conocer a las autoridades, den a conocer a las instituciones académicas esta presencia, para que, bueno, puedan ir investigadores y puedan sugerir cómo realizar la recuperación de piezas. Y esto lo mencionamos siempre porque finalmente una pieza de por sí puede ser muy bonita, un molar de mamut es precioso, claro está, y hay algunos en muy buen estado. Desafortunadamente, al sacarlo de su contexto, sí pierde mucho valor cultural, esa parte que hablábamos. Puede ser valioso de manera natural, pero al sacarlo del contexto ya perdió ese valor cultural que nos pudiera permitir conocer qué otros animales convivían con este animal, en qué momento, o sea, si había, por ejemplo, aquí en Cuenca de México, evidencia de vulcanismo, que es muy común aquí en Cuenca de México, si estaba asociado con depósitos lacustres, o sea, del lago, y aún más si hubo esa interacción con humanos. Entonces, siempre enfatizamos que lo mejor es que reporten sobre esto a las autoridades o a las instituciones académicas, y bueno, ya en común acuerdo podrán decidir qué realizar con ellos. Que nos llamen, que llamen al instituto, que participen. Ahora, si me permite, Radina, voy a decir 5541660770, 5541660770 es el teléfono central del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahí alguien con mucha certeza lo va a atender, para que tengamos este conocimiento, que no solamente es un conocimiento para la plática, es un conocimiento para la vida, es un conocimiento de cuál es el proceso de vida. Y en una hora y fracción, nuestro invitado de hoy, el doctor Joaquín Arroyo Cabrales, nos ha platicado lo que ha pasado en millones de años, para que aprendamos qué podemos hacer para conocerlo y qué podemos hacer para evitar que se pierda esa información tan valiosa. Joaquín, de verdad, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido muy, muy interesante. El tiempo se pasó volando y nos tenemos que despedir. Pues muchas gracias a todos ustedes por la invitación nuevamente, Luis Alberto, y a los colegas por el apoyo. Y bueno, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta que les envíen posteriormente, o para contestarla con todo gusto. Y yo les pediría a nuestros seguidores que sí aprovechen la oportunidad, porque tiene una capacidad de estudio y de comunicación que es sorprendente, lo cual es muy, muy agradecible. Así, Luis Alberto López Guario, a nombre de Radioína, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de nuestro invitado de hoy, Joaquín Arroyo Cabrales, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, biólogo por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, pero un gran investigador adscrito a nuestro instituto en la Dirección de Laboratorios Apoyos Académicos. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx,
www.radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. Próximamente esta entrevista está en YouTube, y como dijo Joaquín, pues cualquier pregunta o comentario, por favor, hacerlo por este medio. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual, con Ana Galicia al frente, y en la subdirección de Radio INA, Gabriela Marentes. La realización y grabación por Evanibaldo Morales Ellis, nuestro querido Aldo, edición Rubén Martínez, el apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas, la conducción de esta emisión, yo, su amigo Luis Alberto López Guario, y nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Gracias, Joaquín. Un abrazo. Vamos a cuidarnos. Así es. Buenos días. Buenos días. Hasta la próxima. Gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.